Eh, y bueno, la clase básicamente va a ser un poco más corta de lo que habitualmente ha sido estas tres anteriores clases porque el software que vamos a utilizar es sumamente sencillo. eh, y ustedes van a poder manejarlo con una facilidad eh, muy grande siempre y cuando tengan presente todos los conceptos que hemos estudiado en las clases anteriores, ¿no? Donde tenemos las ecuaciones, tenemos las recomendaciones técnicas, ejemplos de diseño y bueno, ustedes ya tienen la primera base que es el diseño agronómico y ya con este módulo que vendría a ser el diseño hidráulico propiamente, llega a ser mucho más sencillo, ¿no? Porque las ecuaciones de base que, que las tenemos en la hidráulica como tal, así como se utilizan para realizar obras hidráulicas, sistemas de abastecimiento de agua potable, sistemas de aguas residuales, plantas de tratamiento, es decir, la hidráulica en sí no cambia, ¿no? Los conceptos de la ingeniería del agua no cambian. Lo único que cambia es la aplicabilidad. Entonces, si nosotros vamos a utilizar la hidráulica para para los diseños de sistemas de riego, entonces tenemos que aplicar todo lo que hemos visto. Entonces, ahora les voy a compartir pantalla, por favor, con el software y les voy a empezar a dar algunas recomendaciones del manejo. Bien, como pueden observar, eh, este es el software Aqua. Em, Se recomienda también utilizar el software WaterCAD. Sin embargo, WaterCAD nos ayuda en las verificaciones de las presiones, de las velocidades, ¿no? En WaterCAD nosotros podemos, perdón, en WaterCAD nosotros podemos diseñar de mejor manera los sistemas de agua potable, los sistemas de alcantarillado sanitario, los sistemas de bombas en serie, en paralelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, WaterCAD Remit está mejor diseñado, ¿no? Es decir, para mayores diseños de otro tipo de sistemas. En cambio, Aqua, que es el software que se los estoy colgando en la plataforma para que ustedes puedan instalarlo en en sus computadoras, está más direccionado a lo que vendría a ser nuestros sistemas de riego, ¿ya? Entonces, para la modelación como tal, para el manejo del sistema, hay algunas recomendaciones constructivas que considero que son importantes dárselas, ¿no? Bueno, de acuerdo a la práctica y a a las experiencias que se han tenido en construcción de sistemas de riego en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿cuáles han sido
aquellas experiencias que se recomiendan no hacerlas, por ejemplo, ¿no? En primera instancia nos recomiendan no regar con aguas salinas. ¿Por qué? Porque estas pueden producir fitotoxicidad en la parte aérea del cultivo, ¿no? Entonces, bueno, ustedes me van a colaborar en eso. A ver, no sé si alguno de ustedes conoce ese fenómeno. ¿Sabe a qué? ¿Sabe alguno de ustedes a qué se refiere con la fitotoxicidad? ¿Qué será importante no regar con aguas salinas? ¿Mm? La fitotoxicidad dentro de lo que viene a ser la ingeniería agronómica es, es la generación de un compuesto en realidad que no ayuda, o mejor dicho, impide que exista un buen crecimiento de las plantas, ¿no? Entonces, cuando este compuesto llega a nuestras plantitas, es que ocurre ese fenómeno, ¿no? Y llega a ocurrir o a producir la muerte de las plantas. Entonces, el regar con aguas salinas no es recomendable. Otra recomendación de lo que no se debería hacer es no regar con el viento alto. ¿Por qué? ¿Por qué nos darán esa recomendación? Porque la uniformidad que nosotros tenemos que tener en la distribución del agua disminuye, ¿no? Disminuye considerablemente. Pareciera que el viento no es un factor predominante, pero en verdad es uno de los factores que tenemos que considerar bastante en nuestros diseños, ¿no? Más aún si tenemos altas velocidades de viento, entonces eso, eh, cuando tenemos altas velocidades de viento, nos da una idea de que puede existir bastante pérdida de evaporación, puede existir pérdidas también del agua, ¿no? En los emisores. Luego también nos dice, y eso espero que también lo tengan en cuenta, el aplicar el riego nocturno, ¿no? O sea, el regar por la noche disminuye el valor de las pérdidas de evaporación y del arrastre que nosotros tenemos que tener, tenemos que considerar. Es decir, hay que tratar de tener los mayores factores a nuestro favor, ¿no? Entonces, si nosotros en algún caso vamos a realizar riegos nocturnos, lo más adecuado y lo más recomendable es automatizar ese riego en las parcelas. Luego, otra recomendación importante es realizar el mantenimiento de todos los elementos de instalación, ¿no? No solamente de los emisores o de las válvulas o de las compuertas o de las bombas, ¿no? O sea, hay que siempre estar al pendiente de todos los elementos que conlleva el sistema. Existen muchas ocasiones en que falta una uniformidad en los componentes del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden haber emisores rotos, pueden haber descensos de presión por falta de filtros en, en las válvulas o limpieza en los filtros. Entonces, tiene que existir un adecuado mantenimiento en todo el sistema, ¿no? Otra recomendación importante, considero que sería limitar el funcionamiento de la red de riego por aspersión. ¿Eso qué quiere decir, no? Cuando nosotros instalamos un sistema de riego por aspersión,
El regante o la persona que va a estar a cargo del sistema debe estar informado sobre todas las limitaciones del manejo que tiene la red, ¿no? Eh, Han habido ocasiones en las que por ahorrar en la instalación se han disminuido, por ejemplo, el diámetro de las tuberías o se han aumentado los marcos del riego. ¿Se acuerdan lo que era el marco, no es cierto? Que teníamos marcos cuadrados, rectangulares, triangulares. Entonces, em, ese tipo de ahorros económicos puede condicionar a la larga el manejo equivocado o erróneo del regante y por ende va a terminar en nuestro cultivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos sobre riego por aspersión, que es hacia donde se ha dirigido este módulo, hay ventajas y también hay desventajas en este sistema de riego, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ventajas nosotros tendríamos al seleccionar este tipo de riego? Bueno, para empezar, no necesitamos ningún tipo de preparación de la superficie que se va a regar, ¿no es cierto? Es decir, podemos emplear con la misma facilidad sobre terrenos de topografía accidentada como terrenos llanos, o sea, no hay un límite, ¿no? Se puede emplear el sistema en cualquier tipo de superficie. Otra ventaja es que este sistema nos permite el cultivo en la totalidad del terreno, ¿no? Eso es algo muy bueno porque eh, a veces tenemos limitantes con el tipo de cultivo que vayamos a hacer en función al tipo de método de riego. Otra ventaja es que este sistema ofrece una flexibilidad de diseño muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros diseñamos, podemos equipar el sistema a disponibilidad. Es decir, nosotros podemos tener tanques de almacenamiento, podemos tener pozos, podemos tener válvulas, podemos tener obras de toma, podemos tener tuberías principales, secundarias, terciarias incluso, ¿no? Válvulas rompepresión, es decir, podemos disponer una gran variedad de equipo. ¿Cuál es la condicionante para que para que tengamos mayores elementos en nuestro equipo o menores? Es el dinero, ¿no? La economía. Luego, otra ventaja de nuestro sistema es que se puede emplear en cualquier tipo de suelo. Incluso en los que son muy permeables, podemos emplear riego por aspersión. Luego, de acuerdo a las experiencias vividas, se sabe que el sistema de riego más eficiente es el riego superficial, ¿no? Entonces, de alguna manera, se economiza más agua en comparación eh, con riegos superficiales y riegos por aspersión. Cuando nosotros hacemos riegos superficiales, vamos a consumir mucha más agua que con riego por aspersión. El riego por aspersión no requiere realmente una destreza o un conocimiento muy profundo para aquella persona que se va a hacer cargo del sistema. Es decir, nosotros como ingenieros hacemos el diseño como tal, calculamos, verificamos presiones, velocidades, que todo esté ok. Y podemos ir y construir en la parcela para la cual nos hayan contratado y una vez terminado, se enseña al regador cómo tiene que cuidar sus elementos, su sistema, cómo tiene que regar, de qué horario y el mantenimiento que le debe dar y cada cuánto se debe ir para poder revisar todo el sistema, ¿no? Entonces, no requiere de esa destreza particular, ¿no? Luego, este sistema de riego se puede utilizar para nuevas cosechas, se puede utilizar cuando nosotros precisamos proteger lo que son las heladas
o lo que son los calores muy agresivos, ¿no es cierto? Entonces, también eso comentarles como acotación, en los sistemas de riego por aspersión que en ciertos lugares tienen en Grecia, por ejemplo, o en Israel, ¿no? Que son lugares con suelos tan difíciles de poder cultivar, se utilizan, por ejemplo, tuberías portátiles, ¿no? Y eso es algo muy bueno porque reduce el costo del equipo y facilita también la remoción de este sistema para otras labores, es decir, se puede mover todo este sistema de un lugar a otro. Entonces, son realmente ventajas, ¿no? Que hay que tomarlas en cuenta. Cuando nosotros usamos riego por aspersión, podemos aplicar fertilizantes de manera muy eficiente en el mismo sistema. Mm, Cuando tenemos áreas donde hay bastante viento, eh, se recomienda la aspersión. ¿Por qué? Porque el sistema protege de la erosión, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay un sinfín de ventajas que yo les podría indicar y son, lo bueno de esto es que son vividas, ¿no? O sea, así es como se ha visto en campo que funcionan en gran manera, con mucha eficiencia, ¿no? O sea, respecto incluso al sistema radicular de las plantas, al costo de la mano de obra, a los aforos, varias, ¿no? Ahora, con relación a las desventajas, hay que tomar en cuenta de que cuando nosotros vayamos a utilizar un sistema de riego por aspersión, el costo inicial del sistema es elevado, ¿no? Este es un inconveniente que, bueno, puede llegar a ser menos importante a medida que va pasando el tiempo y que los dueños de las parcelas van teniendo la remuneración correspondiente, ¿no? O sea, las inversiones necesarias para la instalación pueden, pueden acondicionarse de manera muy eficiente con cualquier otro tipo, método de riego, ¿no? Con cualquier método que ustedes vayan a precisar, se ajusta, ¿no? Se acondiciona. Y bueno, el costo de los materiales, el costo de la colocación y de todo lo que precise se va compensando por la eliminación de los trabajos del movimiento de la tierra, por los gastos de la conservación, ¿no? Entonces, inicialmente se gasta bastante, pero a medida que va pasando el tiempo nos ahorramos de varios factores que en otros sistemas de riego deben hacerlo, ¿no? Luego, técnicamente, una desventaja es que la evaporación es mucho más intensa, ¿no? ¿Por qué? Porque las gotas de agua que disipa nuestro aspersor o nuestro emisor son mucho más finas y el aire puede ser mucho más seco, ¿no? Entonces eso contrarresta lo que nosotros estamos regando, especialmente en las noches, ¿no? Por eso es que no se recomienda no regar en las noches cuando se tiene este tipo de método. Luego, cuando nosotros tenemos climas cálidos, cuando nosotros tenemos un alto contenido de sal, es que se precisa de presiones un poco más altas en el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que prever esos datos climatológicos y eso puede ocasionar algo de daño en el sistema, pero más que todo en los cultivos, ¿no? Eh, otra desventaja, y eso estoy segura que ustedes lo conocen, es que este tipo de sistemas provoca enfermedades, ¿no? En los cultivos que son muy susceptibles o aquellos cultivos que sufren pérdidas, por ejemplo, de las flores o tienen algún impacto
con relación al agua, ¿no? Entonces, hay que subsanar este tipo de defectos, ¿no? Pero llegan a ser muy vulnerables con esto. Y bueno, técnicamente hay que cuidar bastante los aspersores, ¿no? Porque los aspersores en sus boquillas suelen obstruirse, suelen taparse, a veces no llegan a girar, ¿no? O les entra basura. Entonces, en eso hay que tener bastante cuidado. Hay que también tener bastante cuidado en las plagas, en las enfermedades, ¿no? O sea, hay que siempre tomar la precaución de lavar muy bien todos los elementos del sistema, ¿no? Em, y lo mismo que les decía de las ventajas, también hay desventajas con relación al viento, ¿no? Que el viento puede generar mm, una reducción, o bien sea de la extensión, o bien sea de la cantidad de lo que es el caudal en nuestras tuberías, ¿no? Entonces esas cosas hay que tomarlas en cuenta, ¿ya? Ahora bien, entrando a lo que es nuestro software, como lo pueden observar, mm, el software es sumamente sencillo, ¿no? Tiene, perdón. Sí, buenas noches, Edwin, Mauricio, Jael. Estoy leyendo sus mensajes y con relación a lo que acabo de hablar, a las ventajas, las desventajas, la, no tengo una diapositiva para eso, directamente he colocado a lo que es el software como tal. Pero lo que les decía al inicio de la clase es que estas ventajas y desventajas son aquellas que se han aprendido a través de la práctica, o sea, mi experiencia, ¿no? Y eso les estaba transmitiendo, ¿no? De todas aquellas ventajas y desventajas de nuestro sistema de riego por aspersión, ¿ya? Entonces, como les decía también inicialmente, y van a disculpar si en algún momento corto el video, pero me sale internet inestable. Y bueno, el día de ayer se ha entrecortado bastante, entonces no quiero que volvamos a tener ese problema. Como les decía al inicio de la clase, ahora vamos a ver este software que es el Aqua, pero también se puede utilizar el WaterCAD. Sin embargo, el WaterCAD se utiliza más para la verificación de presiones y velocidades, ¿no? Porque en el WaterCAD nosotros podemos eh, colocar, diseñar, ¿no? Dibujar, esa es la palabra, dibujar nuestro sistema colocando todos los elementos, ¿no? Podemos dibujar nuestras válvulas, nuestros tanques, nuestras bombas, si son en serie, si son en paralelo, se puede dibujar, ¿no? Incluso en el WaterCAD podemos introducir un plano, ¿no? De AutoCAD y en los puntos donde nosotros vayamos colocando nuestros componentes, nuestros elementos, ahí vamos colocando también las distancias, las presiones, es tal vez un poco más dinámico, ¿no? Sin embargo, este Aqua que bueno, ha sido recomendado por la misma escuela de negocios y la verdad es que para mí es mucho más sencillo el manejo. em, y la verdad es que es mucho más sencillo el manejo. En el Aqua, nosotros directamente vamos a ir introduciendo todos aquellos valores que vamos a ir sacando del diseño agronómico y del diseño hidráulico, ¿no? Entonces, cuando nosotros introduzcamos todos los datos,
nos van a dar los resultados y esos resultados los podemos verificar. Entonces, el mismo software nos va a decir, no, con estas presiones no funciona, ¿no? Con estas velocidades no funciona y se puede corregir. Pero el software como tal es sumamente sencillo. Entonces, si ustedes ven acá, por ejemplo, la presentación del software es, es bien sencillita, ¿no? Tenemos esta pantalla donde tenemos cálculos varios, tablas referenciales y ayuda. O sea, como pueden ver aquí, nuestra tabla dinámica es sumamente sencilla, ¿no? O sea, no tenemos muchas más ventanas o aplicabilidades. ¿Por qué? Porque se supone que a esta altura nosotros ya tenemos que introducir varios datos que los vamos a determinar, ¿no? Entonces, volviendo un poquito atrás, no sé si pueden, pueden pueden observar la presentación en PowerPoint. ¿La observan? ¿Observan la presentación en PowerPoint? Sí, ingeniera, sí. Allá, muchas gracias. Bien, entonces nosotros, ya, ahora sí. Nosotros acá, cuando hemos realizado el ejemplo práctico el día de ayer, yo les había dado una serie de datos, ¿no es cierto? Cuánto es la longitud lado norte, la longitud lado este, cuánto es la superficie para la cual yo tengo que realizar el diseño, qué pendientes tengo de norte a sur, de este a oeste, cuántos días yo voy a trabajar a la semana, ¿no? Con mi riego, cuántas horas de trabajo yo voy a destinar a mi riego, la eficiencia de mi riego, que como lo habíamos visto en ecuaciones anteriores, bueno, más que ecuaciones estándares, nos decían que podía ser entre 80 y 85%. Entonces estamos adoptando 85%. Luego, después de esto teníamos nuestras características agronómicas, ¿no es cierto? Teníamos mi suelo es francoarenoso, mi capacidad de campo 16%. Punto de marchitez permanente 4%. Fracción de agua disponible en el suelo 0,55. Velocidad de infiltración 4,99. Todos estos datos agronómicos los tenemos a través de ecuaciones y esas ecuaciones se las he colocado en las diapositivas, ¿no? O sea, podemos determinar con datos muy sencillos como ser evapotranspiración, caudales, horas de riego, áreas de parcela, ¿no es cierto? Reemplazamos eso en nuestras ecuaciones y nos va a dar lámina de riego, nos va a dar dosis total de riego, intervalos de riego crítico, ¿no es cierto? Estas consideraciones, por ejemplo, el mes de octubre es en el que mayor precipitación se va a producir en el año, digamos, ¿no? Entonces, esto es a criterio, ¿no? Eso ya es con el criterio suyo. ¿Qué tipo de cultivo? Esto es a solicitud, ¿no? ¿Qué profundidad radicular le vamos a dar? 0,5 metros. Sin embargo, hay referencias bibliográficas que nos dicen que podemos considerar entre 15 centímetros a 30 centímetros para la profundidad radicular. Sin embargo, si nosotros consideramos que va a ser medio metro, lo colocamos, no hay problema, porque esto está en base a su criterio técnico, ¿no? A su experiencia. La evapotranspiración total, 1450,10. Este dato
¿Cómo lo obtenemos? Entonces, o bien podemos obtenerlo a partir de datos del INE y hacemos nuestra tablita en Excel, ecuación, reemplazamos, nos da la evapotranspiración, o bien introducimos los datos al ABRO y en el ABRO determinamos la evapotranspiración total, ¿no? De cualquiera de las dos maneras, bien sea en Excel o bien sea en software, debería darnos el valor casi igual o aproximado, ¿no? La evapotranspiración máxima, de la misma manera, a la ecuación general de la evapotranspiración total, le hacemos un ajuste y nos da la evapotranspiración máxima, ¿no? Entonces, todos estos datos que los estamos viendo y que yo les he dado para poder calcular caudales, diámetros de tubería, presiones, ¿no es cierto? De la misma manera, ustedes tienen que generarlos para introducir en el agua. Aquí, por ejemplo, disposiciones laterales, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Y ayer les decía, para poder empezar con nuestro diseño, nosotros nos vamos a colocar puntos de diseño, punto A, punto B, punto C, ¿no es cierto? Porque en el A van a estar nuestros tanques de almacenamiento, ¿no ve? Al punto B va a ser nuestra aducción, aquí punto B. Al punto B va a ser nuestra aducción. Al punto C va a ser el final de mi parcela, es decir, aquí, ¿no? El final, hasta dónde puede llegar mi ramal, ¿no? O mi lateral, mejor dicho. Entonces, eso también lo tenemos que diseñar. Por si acaso, cuando ustedes realicen sistemas de riego por goteo, por parcela, por lo que fuera, todo lo que ustedes estén haciendo como ahora, así, todo esto tiene que ir en un informe técnico, ¿no? Y ustedes tienen que ir desarrollando de dónde viene la lámina de riego, ¿no ve? ¿Qué valores han utilizado y cuánto les da? ¿De dónde viene la dosis total de riego? ¿Qué valores han utilizado? Y así sucesivamente. Y cuando hagan el análisis de los depósitos proyectados, de las tuberías principales, de las secundarias, ustedes a criterio deben colocar, este va a ser mi punto A, punto de partida. El punto B va a ser el punto final de mi aducción y el inicio de mi ramal o de mi lateral. El punto C va a ser el final de mi lateral y entre el B y el C va a ser aquel lateral que va a abastecer mis emisores, ¿no es cierto? O sea, todo eso a detalle, que es lo que más vale acá, ¿ya? En el aspersor utilizado, ustedes, así como yo he escogido este, ¿no? Porque alguna vez lo hemos utilizado en un sistema de riego, ustedes pueden ir a las distribuidoras que tengan en la ciudad de Tarija e indicarles qué tipo de aspersores tienes. Bueno, yo tengo el Reinbeer 19A, ¿no? Y el Reinbeer 19A requiere una presión de 3 bares, ¿no? Entonces ahí ya es diferente. Su radio mojado no es de 10, es de 12, ya es diferente. Y el caudal que se precisa o que precisamos, ingeniero, es de 2 litros por segundo. Ah, la miércoles, ya, pues entonces ni modo. Tengo que disponer de ese caudal para poder, para que la presión de mi sistema realmente esté garantizado, ¿no? ¿Qué velocidad? La velocidad de este aspersor es de 6 milímetros por hora, ¿no? ¿Y a qué altura se puede operar? A los 2,1 metros, ¿no? Entonces, allá con eso yo ya tengo una idea de cómo funciona mi emisor o mi aspersor, ¿no? Y con esos datos, que son datos técnicos y ya vienen eh, predeterminados por fábrica, estos datos que acabamos de verlos los vamos a introducir en el software, ¿no? Luego vamos a ir calculando, o bueno, ustedes van a ir calculando el tiempo de riego, la superficie de riego diaria, como lo hemos visto ayer. Y únicamente
se reemplazan datos, nada más, ¿no? Lo mismo con el número de laterales por riego, número de aspersores por lateral, caudal requerido por unidad de riego, caudal requerido por jornada de riego. Y en el diseño hidráulico, esto que vemos acá, por ejemplo, son algunos resultados de esto que hemos visto aquí, ¿ya? Y aquí ya empezamos con el diseño hidráulico. Entonces, como les decía, definimos nuestro punto A, nuestro punto B, nuestro punto C, el área de mi terreno que yo tengo que regar, ¿no? Cuánto de largo, cuánto de pendiente, los desniveles, por ejemplo. Y acá, ayer les he recomendado y les he recalcado esto como unas 4 veces. Para que yo pueda disponer de una pérdida de carga en el lugar, que voy a utilizar mis desniveles, es decir, la diferencia de cotas entre el punto B y el punto C, entre el punto A y el punto C. Sacando mi diferencia de cotas, es decir, mi desnivel, yo voy a adoptar eso como una restricción de pérdida de carga. En este caso, 0,36. Menor a eso, no puedo. ¿Por qué? Porque estaría yendo en contra del desnivel o de la pendiente que yo tengo que usar a mi favor, ¿ya? De la misma manera se determina el diámetro de las tuberías, se hace una verificación de las pérdidas de carga en función a la pendiente desde el principio hasta el final. Se verifican la pérdida de cargas en laterales, se determina el coeficiente de Christiansen, que esto lo hemos visto de diapositivas anteriores. Esto es en función al tipo de tubería que estoy usando, si es de PVC, si es de concreto, si es de acero, ¿no es cierto? Determino la pérdida de carga total en el lugar y mi presión final. Si mi presión final está dentro de lo que yo me he condicionado, en este caso hemos dicho el 20% y nos sale 9, entonces estamos dentro de lo que corresponde, ¿ya? Ahora bien, volviendo a lo que es Aqua, ¿están viendo conmigo el software? Sí, Ya, muchas gracias. Ahora, volviendo a lo que es el Aqua, que ya hemos dado una repasada a la teoría. Por favor, aquella persona que no es ponente, apague su micrófono, Clemente. Bien, gracias. Ok, volviendo a lo que es el software. Entramos, como les decía, la tabla, las tablas dinámicas que en este caso nosotros tenemos son bastante sencillas, ¿ya? Son bastante sencillas. Entonces, cuando yo entro a lo que es mi diseño agronómico, encuentro en primera instancia los tipos de sistemas que yo puedo tener, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver lo que es el goteo, la microaspersión y la aspersión. Entonces, antes de entrar a llenar con datos nuestro diseño agronómico, ¿qué tenemos que saber? Que cada uno de estos botones que yo tengo acá dentro del software, a mí me va a ayudar a realizar los cálculos del diseño agronómico para el riego por goteo. Cálculo del diseño agronómico para el riego por microaspersión, ¿no es cierto? Cálculo del diseño agronómico para la aspersión. Luego voy a poder ver el cálculo de las tolerancias de las presiones, el cálculo del diseño físico,
el cálculo del diseño de laterales. Dentro del diseño de laterales, yo voy a tener Darcy Weisbach y Hazen Williams, ¿no? Entonces, usando Weisbach o Williams, o sea, eso ya depende de ustedes. Pueden usar el, la ecuación que ustedes gusten, siempre y cuando la justifiquen, ¿no? O sea, generalmente yo utilizo Hazen Williams porque se ajusta a cualquier tipo de método de riego. Luego voy a tener el cálculo del diseño de las terciarias. Y en eso hablábamos, ¿no? De las tuberías principales, de las tuberías secundarias, que ya vienen a ser nuestros laterales, ¿no? Y a partir de los laterales también existen unas terciarias. Y la terciaria se refiere específicamente cuando existe la división de una válvula, ¿ya? Luego tengo el diseño de módulo no rectangular, que es un cálculo, ¿no? Nosotros vamos a calcular el módulo no rectangular y específicamente por el método numérico. Luego tenemos el cálculo del diseño de la tubería principal, el cálculo de la verificación, mejor dicho, de la potencia de bombeos. Después, en cálculos varios, ya tengo la determinación del factor F de Christiansen, que eso lo vamos a utilizar para otros cálculos. El dimensionamiento de la tubería de la red, voy a tener predimensionamientos de tubería, tanto diámetro como velocidades, y acá también nosotros tenemos que tener la teoría bien implantada, es decir, cuál es la mínima velocidad que yo tengo que tener en mi tubería para que el agua pueda salir por un emisor o por un aspersor. ¿Cuál será la velocidad mínima con la cual yo tengo que diseñar un sistema? ¿Quién de ustedes sabe? ¿Mm? ¿Cuál será la velocidad mínima estandarizada, indicada en el reglamento en la NB 689, en la NB 688? Esta- Esos criterios, por ejemplo, tienen que estar bien sólidos en ustedes, ¿no? La velocidad mínima es de 0,6 metros por segundo, siempre. Entonces, con esa velocidad mínima yo voy a asegurar de que salga agua por mi aspersor, por mi pila, por una tubería, por cualquier lugar, ¿ya? Luego está el cálculo de la viscosidad cinemática y esto está en función a la temperatura. Entonces, para el tema, por ejemplo, de la viscosidad, nosotros determinamos la viscosidad del agua en función a las temperaturas. Entonces, ustedes allá generalmente tendrán pues temperaturas de 23 grados, 26 grados, ¿no es cierto? En La Paz es diferente, nosotros tenemos 8 grados, 10 grados, ¿no? Entonces, cambiando solamente ese factor, la viscosidad cambia, pero impresionantemente, ¿ya? Y la viscosidad es un fenómeno que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de diseñar nuestros sistemas en PVC, en acero, en cemento, en cualquier material. Luego, cuando nos dice interpolaciones, eso significa de que podemos ir ajustando un valor, ¿no? O sea, cuando hablamos de interpolaciones, entramos ya a lo que viene a ser la estadística, porque una interpolación es poder hallar un valor a través de un rango, de una serie, ¿no es cierto? Luego tenemos el cálculo de las distancias coordenadas. ¿Eso qué significa? Que yo puedo tener mis coordenadas, ¿no? Eh, no necesariamente un punto de partida, es decir, el punto cero, ¿no? O sea, este A, el punto A, va a ser tu punto cero. No. Muchas veces, es mejor dicho, generalmente, nuestro punto A tiene tiene UTMs, ¿no? Tiene coordenada este, coordenada norte, ¿no es cierto? Entonces yo introduzco mis coordenadas y me va a dar
la diferencia de las cotas. Y la diferencia de las cotas, como lo hemos colocado en las diapositivas, va a ser para mí mi pérdida de carga base. O sea, menor a eso, yo no puedo considerar, ¿no es cierto? Porque estaría yendo en contra de la gravedad que me favorece en esa topografía de terreno para la cual yo estoy diseñando. Luego, esta transformación de unidades es sumamente útil porque muchas veces nosotros tenemos caudales en litros por segundo y dentro del software hay que ponerlos en litros por hora, por ejemplo, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado porque si introducimos mal el dato, nos va a salir todo el diseño mal y no vamos a poder encontrar dónde es el error hasta ir buscando paso a paso cada uno de los valores que hemos introducido. Bueno, esta calculadora que sabemos lo que es, tablas referenciales. En las tablas referenciales tenemos aquí coeficiente Heisen-Williams, tenemos la tabla de los caballos de fuerza o pHs de las bombas que podemos tener en nuestro sistema o no. Tenemos un triángulo de textura de suelos, que eso lo conocen ustedes mejor que yo, donde podemos ver si el suelo es más permeable, menos permeable, si necesitamos más agua, menos agua, mayor presión, menor presión. Si tenemos mayor presión, el agua entra de mejor manera, ¿no es cierto? Luego, una tabla de em, presiones en este caso, pero considero de que no lo van a utilizar mucho. Bueno, ya depende de ustedes. Entonces entramos a lo que es cálculos, diseño agronómico, aspersión. Bien, acá nosotros, para empezar, todos los cuadraditos celestes son aquellos que nosotros debemos llenar, ¿ya? Entonces, ahora vamos a llenar con algunos datos que yo les voy a indicar, pero la práctica que ustedes van a hacer, ¿no? Bueno, han hecho una primera práctica que era bien sencillita y era determinar la pérdida de carga. La segunda práctica que ustedes van a hacer es replicar y, no va, y regalado, ¿no? O sea, van a replicar el ejercicio que está acá en las diapositivas, ¿ya? Este ejercicio que lo ven desde acá, ustedes lo van a hacer, pero no lo van a, lo pueden hacer en Excel, no hay ningún problema. Pero lo que yo necesito es que lo hagan en un Word, así como un manual, ¿no es cierto? Tengo estos mis datos, entonces para llegar a mi lámina de riego, no me van a colocar esto igual a 3.3, no, me van a desarrollar la ecuación, ¿no? Entonces, colocarán aquí capacidad de campo menos punto de marchitez permanente por, ¿no es cierto? Así cada uno de los valores y recién el resultado. Y tienen que llegar a lo mismo a lo que hemos llegado conmigo, ¿no? Ahí es todo su análisis. Entonces, una vez que ustedes lo hagan en el Word, que esa va a ser su segunda práctica, y lo hacen también en el Excel ya automatizado, pero en el Word, así como un manual, me van a explicar esto por esto, menos esto, me ha dado esto, así, ¿no ve? Tal cual. Entonces, una vez que hagan su segunda práctica, la tercera práctica, ¿qué va a hacer? Va a ser introducir esos datos aquí al software y ustedes tienen que verificar que los resultados que hemos tenido a mano sean los mismos o similares, porque hay algunos datos que no van a ser tan iguales, pero sean similares a lo que nos da el software. Entonces, con eso, ustedes ya van a dominar el software y van a dominar el diseño agronómico y el diseño hidráulico, ¿ya? Y eso es para ustedes. Entonces, cuando alguien venga con un proyecto y le diga, ingeniero, aquí está mi sistema, ah, ya, perfecto. Yo rápidamente voy a darme cuenta en qué punto no lo está haciendo bien o dónde se está equivocando o dónde me está queriendo tomar el pelo. ¿Ve? Bien, entonces aquí nosotros vamos a introducir valores así
dentro de lo que son los parámetros y vamos a ir probando cómo va calculando el software. Entonces, en la evapotranspiración, por ejemplo, yo voy a colocar 3,93, ¿no? Aquí, en lo que viene a ser mi ejemplo. ¿Cuál es mi evapotranspiración? Mi evapotranspiración máxima, la máxima, ¿no es cierto? Entonces, la máxima yo introduzco aquí 6,94 y así, ¿ok? Entonces, eso les estoy avisando para que ustedes tengan bien claro lo que tienen que hacer. Entonces, siguiendo con el ejemplo, ¿no? En los datos del clima en evapotranspiración, yo voy a colocar 3,93 milímetros por día. Después nos dice datos de parcela. Entonces aquí vamos a tener bastante cuidado. En el ejemplo que tenemos en el PowerPoint está en metros cuadrados. Entonces eso lo tenemos que convertir a hectáreas, ¿ya? Ahora nos dice área bruta y área neta. El área bruta se referirá pues a toda el área de intervención y el área neta será la parcela para la cual estamos diseñando, ¿no es cierto? Entonces en área bruta, por ejemplo, yo puedo colocar 17 y en área neta 16. Siempre el área neta va a ser un poco menor, ¿ya? Ahora, datos del cultivo. Para mis datos del cultivo, yo tengo que colocar mi distancia entre laterales, mi distancia entre emisores. En las diapositivas, mi distancia entre laterales será 10 metros, ¿no es cierto? Mi distancia entre emisores era básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, eso ustedes van a tener cuidado. Para este ejemplo, vamos a colocar unos 60 metros y entre mis será a 0,30, ¿ya? Es decir, mis emisores van a estar súper cerquita. Mi KC, ¿qué será KC? El coeficiente de cultivo. Para este caso, yo tenía un coeficiente de cultivo, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi coeficiente de cultivo? Mi KC. Ah, acá, como es césped, nos dice 0,80. Pero para este caso vamos a utilizar 0. Acá, al lado, nos dice tabla PA referencial. Entonces, en la tabla PA referencial, yo puedo tener los cuales yo voy a ingresar. Funcionará evapotranspiración menor a 4 metros. Y en este caso, mi evapotranspiración es 3,93. Entonces voy a escoger de este lugar. Como nos estamos refiriendo aquí a unos frutales, vamos a colocar 30%. En el ejemplo del PowerPoint de la clase, lo nuestro era paz de ustedes. ZR, la profundidad radicular. En este caso, 0,25. Bueno, mi capacidad de campo, vamos a colocar 20%. Mi punto de marchita es permanente, vamos a colocar 10%, ¿no? Mi estudio de suelo, del estudio de suelo, donde yo voy a tener granulometrías, tipo de suelo, límite líquido, límite plástico, ensayo de corte, ensayo directo. Tenemos ahí, ¿no es cierto? El punto
de marchites permanente es específicamente un diseño agronómico, ¿no? Para se ve en el diseño agronómico y se ve también en el estudio de suelos. Y la infiltración básica. Nosotros le vamos a, ustedes lo van a considerar para su ejemplo del PowerPoint. Datos del sistema de riego. En las diapositivas habíamos visto que nuestro sistema de riego puede, porque son unos patrones, son unos valores estándar, mejor dicho, ¿no? Entonces, para este caso yo lo voy a poner 90, pero ustedes tienen el valor en las diapositivas. Horas máximas de riego. Yo le voy a poner 12. Intervalos de riego cada día. Días de paro, ninguno. No tienen que parar. Calculamos y nos sale acá algunos resultados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, mm, lámina de agua disponible a una profundidad radicular efectiva. Volumen de agua disponible a una profundidad radicular efectiva. Lámina de agua de aprovechamiento a una profundidad radicular efectiva. Es decir, estos datos a nosotros nos está indicando de que todas las láminas de agua y los volúmenes que nosotros vamos a disponer están con esos valores, ¿ya? Pero cuando lleguemos a este punto, nosotros debemos ingresar el caudal de nuestros emisores y el diámetro de cobertura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las diapositivas, ¿cuál era nuestro caudal emisor? Yo recuerdo que era 0,54, algo así. Aquí está, 0,34 litros por segundo. Ojo, litros por segundo. ¿A ver? Aquí nos dice litros por hora. Entonces, cuando necesitamos convertir, venimos a transformación de unidades, litros por segundo, 0,34, por ejemplo, calcular, y me da en litros por hora. ¿Ya? Entonces, para este caso, para este ejemplo, vamos a usar 2. Y en diámetro de cobertura, mm, nosotros hemos visto de que nuestros aspersores cubrían un diámetro de 10, ¿se acuerdan? Entonces, este dato, por ejemplo, ya viene en la ficha técnica de nuestro aspersor, así que aquí mucho cuidado. Calcular. Bien. Cuando colocamos calcular, aquí nos salen dos números en rojo, este y este, ¿ya? Pero, eh, ¿qué nos está queriendo decir? Que son valores que debemos verificarlos. ¿Eso qué significa? Nuestro caudal puede estar o muy grande o muy chico y el diámetro de nuestra cobertura debe ser muy grande. Por eso es que no llega. Si nosotros le pusiéramos 5, ahí va a cambiar. Tenemos que volver a salir. Ya. Aquí 2, diámetro de cobertura 5. Calcular. Sigue, ¿no? Sigue saliendo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir iterando, ¿no? Pero, más allá de eso, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Tenemos que verificar que el caudal específico es de 2,06. Y esto ustedes ya van a comprobar en las ecuaciones o en los resultados que hemos sacado en nuestras diapositivas. ¿Ya? Además de ello, van a comprobar las horas de riego. Yo me acuerdo que el día de ayer, en el ejemplo, nuestras horas de riego nos ha salido 6 horas de riego. Y por eso decíamos, bueno, nosotros al día trabajamos 8 horas. Entonces, las horas de nuestro riego van a ser 6 horas. Es decir, que una parcela la cubrimos en una jornada laboral, ¿no? Entonces, ustedes van a verificar que aquí les salga 6 y aquí les salga el caudal correspondiente en litros por segundo, que debería ser este mismo o próximo, por si acaso. Bien.
Al verificar, entonces, los datos que ustedes han introducido del clima, de la parcela, del cultivo, del suelo y del riego, están bien. No vamos a borrar, únicamente nos salimos y nos vamos a la tolerancia de presiones. ¿Ya? En la tolerancia de presiones, mm, bueno, no vamos a ver ahora, solamente les voy a mostrar, perdón, microaspersión. ¿Ya? Microaspersión. En microaspersión, así como de aspersión, tenemos para introducir datos del clima, datos de parcela, datos de cultivo, datos de suelo y sistemas de riego. Básicamente lo mismo que hemos introducido. Cuando nosotros calculamos, aquí para este ejemplo hemos puesto 350, 17, 16, laterales 6, emisores 4, case 1. Para este caso, nuestros resultados van a ser casi iguales a los que hemos obtenido en aspersión, ¿ya? Capacidad de campo, tenemos después punto de Marchitez, nuestro PEA 1,37, ¿no? Esta densidad aparente, ¿no? ¿Ve? Después la infiltración, hemos dicho 12, que este mismo dato lo podemos introducir en el ejemplo. Eficiencia del 90%. ¿Cuántas horas? 12. Intervalo 1 y no tiene que parar ningún día. Calculamos y de la misma manera, como pueden ver, nos sale eh, el resultado donde debemos introducir. Ahora, aquí hay un gran detalle. En el caudal emisor nos dice litros por hora, ya no es litros por segundo, ¿no? Entonces modificamos. De lo que antes era 2, aquí por ejemplo 2 litros por segundo, ahora nos sale 7.200 litros por hora, ¿no? Aquí vamos a introducir, perdón, calculadora, unidades, perdón, que era 2. Calculamos 7.200 litros por hora. Aquí ponemos 7.200. ¿Qué diámetro de cobertura? Entonces ya no le vamos a colocar 10 metros, le podemos colocar 5 metros y calculamos, ¿no? Entonces de la misma forma me sale aquí que debemos verificar el porcentaje de área bajo riego. Sin embargo, los caudales específicos me salen un poco distintos, un poco diferentes. Entonces ahí hay que ir verificando, ¿ya? Pero tengan en cuenta que aquí estén litros por hora y aquí estén litros por segundo. Entonces hay que hacer la verificación correspondiente. 7.000, ¿cuánto sale aquí? Litros por segundo, 4,59 y calculamos, ¿no? Y aquí en litros por hora nos sale 16.524. Entonces aquí debemos verificar los caudales emisores, ¿no? Me imagino que si colocamos así, va a ir verificando los caudales. 7.200. A ver, en 4,4. Así, ¿no? Entonces hay que ir verificando, ¿ya? Entonces, de la misma forma que el de aspersión, el microaspersión hace la verificación de los datos. Una vez que tenemos ya listo el tema de la aspersión, de la microaspersión, entonces vamos a ir a ver el tema de las presiones y los caudales. Aquí está. Bien, con relación a las presiones y los caudales, por ejemplo, en el ejemplo que nos decía, y era un dato de producto, ¿no es cierto? Que está acá. El aspersor utilizado es Reinbeer 20.B, ¿no es cierto?
¿Y qué nos decía la ficha técnica? Este aspersor precisa una presión de 4 bares. Nosotros acá, presión de uso 4 bares. Menor, ahí podemos jugar con 0,5, 3,5. Mayor puede excederse en 0,5. Y de la misma manera con los caudales. En los caudales habíamos dicho de que precisamos 0,34, por ejemplo, ¿no? Ah, litros por hora, por si acaso, litros por hora. 0,34 nos da 1.224. Entonces aquí 1.224, aquí podemos colocar 1.220 y aquí 1.230. ¿Ya? O sea, si acá le bajamos 6, aquí debemos sumarle 6. ¿Ya? Con relación a la presión, vamos a subirle y bajarle siempre 0,5. ¿Ya? Para este caso, para este ejemplo, vamos a utilizar otros valores. Aquí únicamente he introducido los valores de la diapositiva para que ustedes no se confundan. ¿Ya? Luego, nuestro coeficiente de variación, aquí nos dice qué será el coeficiente de variación. De la misma manera, nos muestra, ¿no? Clasificación de coeficiente de variación. Este coeficiente de variación se da en función al tipo de suelo, ¿no? Entonces, si son suelos excelentes, medios, si son marginales, si son deficientes, ¿no es cierto? Entonces le vamos a colocar medios. Como está en porcentaje, entre 4 y 7, podemos colocarle 7, ¿no? ¿Y cuántos emisores? Dentro de nuestro diseño de ayer era un solo emisor, ¿se acuerdan? Entonces, eh, hacemos el cálculo y nos sale estos resultados. ¿Dónde qué es lo más importante que nosotros tenemos que verificar? La máxima presión permitida en el módulo de riego. Aquí nos dice 30,728 metros columna de agua. Y está bien. ¿Por qué? Pues porque nuestras presiones tienen que ser hasta 40 metros columna de agua. Pasando eso, ya existe cavitación, ya existe golpe de ariete. ¿No es cierto? Entonces, vamos a borrar y aquí vamos a volver a hacer. Vamos a volver a verificar las presiones con otros datos. ¿Ya? Por ejemplo, para este ejemplo hemos dicho 2 bares, la presión de salida. Puede bajar hasta 1,5 y puede excederse hasta 2,5. ¿Qué caudal? Digamos 75 litros por hora. Le vamos a bajar aquí a 67 y aquí a 84. Mi coeficiente le vamos a colocar igual medio, pero no 7%, sino 4, el más bajo, y un solo emisor. Vamos a calcular y miren cómo baja mi pérdida de carga, ¿no? O sea, mi máxima presión, disculpe. La máxima presión permitida que yo voy a tener en mi módulo va a ser de 5,48 metros columna de agua. Entonces, realmente ha bajado un montón. ¿Por qué? Por las presiones, ¿no? No voy a utilizar 4 bares, sino 2. Y no voy a utilizar caudales de 1.224 sino de 75. Entonces, fíjense cómo baja nuestra máxima presión permitida. Bien. Y esto que acabamos de hacer de la tolerancia de presiones, esto de acá, esto, se verifica con los resultados que ayer hemos aprendido, que hemos aprendido a calcular. Entonces, de ahí nos vamos a lo que es el diseño de laterales, ¿no? Los laterales son aquellos ramales, si vale el término, secundarios de nuestras tuberías principales. Entonces, de nuestros laterales yo puedo utilizar de Darcy-Weisbach o Hazen-Williams. Si entramos a Darcy-Weisbach, yo tengo esta ventana.
Y en esta ventana, como ustedes pueden ver, nos muestra el lateral, nos muestra la válvula en la imagen, ¿no es cierto? Y nos dice cuánto de ancho yo tengo en mi lateral. Entonces, para este ejemplo, nosotros vamos a colocar 80 metros. ¿Qué espaciamiento entre emisores yo puedo tener? 5 metros. El caudal de mi emisor, qué sé yo, 23 litros por hora. Diámetro externo. Ahora aquí hay algo importante que tenemos que ver. Cuando nosotros ayer hemos diseñado y hemos determinado nuestras tuberías, ¿dónde están? Aquí, ¿no es cierto? Hemos dicho, despejamos las ecuaciones conocidas y determinamos el diámetro. Y el diámetro nos ha salido 19,15. 19,15. En el sector AB, ¿no ve? Pero en el sector BC nos ha salido 26. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Ha sido decir, bueno, en un tramo me ha salido 28, en el otro me ha salido 26. Entonces voy a adoptar el diámetro comercial más cercano de 25. No lo estoy reduciendo a gran escala. Estoy reduciendo un poco, ¿para qué? Para que mi tubería sea un poco más presurizada. Si yo reduzco la sección, voy a tener mayor presión, ¿no es cierto? Entonces, he reducido un poco la sección, pero estos 25, colegas, no he sacado de la manga. Los 25 vienen establecidos en fichas técnicas. Y acá yo les quería mostrar esta ficha técnica, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la compra de un elemento, en este caso la ficha técnica es de Tigre. Tigre es una empresa que se dedica a hacer politubos, elementos como codos, Ts, en fin, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las tuberías, como nos muestra acá, de las tuberías PAD, entonces, nosotros tenemos ciertos diámetros. Tenemos diámetros exteriores y diámetros interiores. Entonces, obviamente, y este es el diámetro nominal, ¿no? 32 milímetros. Cuando yo digo 32 milímetros, es el nominal. El externo será 32,3 y el interno será 27,40. ¿Ya? Entonces, eso tener muy en cuenta. Volviendo al software, nos dice diámetro externo. Entonces, en el diámetro externo, por ejemplo, yo le voy a poner 16 milímetros. Hay tuberías de 16 milímetros. Diámetro interno, 13,60. ¿Ya? ¿Qué presión yo voy a ejercer en esa tubería? 20 metros columna de agua. Sé que no me puedo pasar de 40. Variación de carga permitida, 5, ¿no? O sea, que fluctúe entre 5 y 20. Elevador, aquí le vamos a colocar a cuánto de elevación va a tener, va a estar nuestra tubería o va a estar nuestro diseño lateral. Bueno, le vamos a colocar 0,25 metros. No va a estar muy elevado de lo que llega a ser el suelo. Puede que en algunos lugares toque el suelo, en otros lo subamos un poco. Ahí tenemos que jugar con la topografía. ¿Qué desniveles? Aquí los desniveles es la diferencia de nuestras cotas, ¿ya? En este caso le vamos a colocar 7,27. Para nosotros, nuestros desniveles, que estaban acá, ¿dónde estaban? Nuestros desniveles era de 0,36 metros, ¿no es cierto? Entonces ahí a tomar en cuenta. Bien, ahora la constante de nuestro material. Hemos dicho de que siempre, bueno, mi persona siempre escoge Jason Williams. ¿Por qué? Porque tiene la mejor ecuación, tiene el mejor ajuste, se aplica cualquier tipo de método, en fin. Si ustedes quieren usar Scooby, quieren usar Manning, no hay problema, lo justifica. Factor de Christiansen. Entonces aquí, para el factor de Christiansen,
tenemos que verificar lo siguiente. Entramos a cálculos varios y venimos a factor de Christiansen, ¿ya? Y en factor de Christiansen, ¿se acuerdan que estos dibujitos estaban en las diapositivas? Donde nos decía que, por ejemplo, la primera es cuando la distancia desde la entrada de la lateral a la primera salida es EAS, ¿no es cierto? En la segunda gráfica, cuando la primera salida está cerca de la entrada lateral. Y en la tercera, cuando la distancia desde la entrada a la primera es la mitad, ¿no es cierto? Un medio de EAS. Entonces, yo, por ejemplo, en las salidas, ¿qué voy a escoger? Mm, Voy a decir, a ver, que mis salidas, mm, a ver, que tengo 4 salidas. El número de salida va a ser 4. Hazel Williams. El factor de Christiansen, yo voy a escoger el tercero, porque así es como voy a disponer mis laterales, ¿ya? Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi factor? 0.412. Salgo, vengo acá, ¿en qué me calculo? Cuando me calcula, aquí me dice, en mis resultados, me dice el número de emisores que tú vas a necesitar en un lateral de 80 metros son 16, ¿ya? Estos emisores van a estar separados por 5 metros, ¿no es cierto? Entonces, la longitud real de la tubería será 77.50 metros. ¿Qué caudal yo voy a necesitar para todo ese lateral? 368 litros por hora. ¿Qué caudal voy a precisar en metros cúbicos por hora? 0.368. El factor de Christiansen significa que en cada uno de mis emisores se va a cumplir este factor. El número de Reynolds, 9542. ¿Qué pasaba con el número de Reynolds? Era menor a 2000. Luego era entre 2000 y 4000 y era mayor a 4000. Menor a 2000 era régimen laminar. Entre 2000 a 4000 era de transición y mayor a 4000 turbulento. Entonces aquí vamos a tener un caudal turbulento. ¿Eso qué significa? Que está presurizado, tiene mucha presión. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque nuestros emisores van a tener la presión necesaria para que pueda salir. Pero yo considero que podríamos bajar la presión, por ejemplo, ¿no? Porque 9000 ya es alto. Pero ¿qué pasa si aquí les da un resultado de 100.000? No, pues olvídense, ahí ya es cavitación, es golpe de ariete, se van a romper sus tuberías. Entonces, este es un valor el cual ustedes siempre tienen que verificar. Siempre, siempre tienen que verificar. ¿Ya? Bien. Después de esto, nosotros vemos el gradiente hidráulico. Y el gradiente hidráulico es lo que estábamos hablando con relación a las pérdidas de carga. Por eso es que viene el gradiente hidráulico en metros por metro. Es decir, mi gradiente hidráulico, ¿qué representa? ¿Qué representará 0.060? ¿Qué creen que representa? El gradiente hidráulico, en este caso, bueno, para todo nuestro diseño, para todo nuestro sistema, va a ser esa medida de energía, ¿no es cierto? Que va a llevar el agua de un punto al otro. Es cómo se va a impulsar esa agua, cómo se va a mover, ¿ya? Entonces, este gradiente hidráulico para nosotros va a representar esa pérdida de energía, ¿no? Por toda la unidad que está recorriendo, es decir, por todo el lateral.
Ahora mi pérdida de carga, fíjense acá, dice 1,86 metros columna de agua. Entonces aquí realmente hay que modificar los datos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener una pérdida de carga tan bajita, ¿no? Por lo menos habíamos indicado que nuestra pérdida o nuestra variación iba a ser de 5 metros columna de agua. Entonces acá nosotros ya tenemos que ir modificando nuestros desniveles, nuestras presiones de operación, es decir, aquí podemos colocar 40, qué sé yo, y calculamos, ¿no? Presiones. Aquí, a ver, calcular, no se modifica. Bueno, lo malo de este software es que muchas veces no llega a modificarse el resultado en ese momento, ¿no? O sea, algunas veces suele suceder que tenemos que salir y tenemos que volver a llenar los datos, ¿ya? A ver, vamos a salir y vamos a volver a llenar. Bien, habíamos dicho aquí 80, 5, 23. Esto viene por defecto. Presión 30, ya no le vamos a colocar 20. Variación de carga permitida 5, 0,25 y aquí era 7,27. Habíamos dicho Hazen-Williams, pero podemos cambiar, digamos, a Blasius, ¿no? Y que ya no sea a media distancia, sino que sea a distancia entera, ¿ya? Ni bien colocamos estos valores, ya nos da el factor de Christiansen. Sin embargo, si ustedes no lo supieran, para otro cálculo, vienen acá, colocan factor, de la misma manera escogen, ¿no ve? Y debería dar números de salida, qué sé yo. 1 y aquí. Exacto. No sale. De todas maneras, esto es totalmente verificable por si acaso, ¿ya? Yo coloco calcular. Bien, aquí ya ven, lo coloqué en lateral, 16 emisores, longitud real, y nos sigue saliendo el número de Reynolds mucho más que 4.000, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que verificar, pero dense cuenta que acá la pérdida de carga ya ha subido a 2,02. Entonces, ahí ya estamos mucho mejor, ¿no? O sea, antes nos salía menor a 2, 1,8, pero ahora nos sale 2,02, entonces con esa se cumple. Bien, salimos de acá y también tenemos diseño de lateral con Hazen Williams y lleva el mismo precepto, ¿no? O sea, lo único que cambia acá es el factor. En uno era Darcy y en este es Hazen Williams, ¿no? Entonces, algo que no habíamos visto, por ejemplo, en el anterior, es que en este de Hazen Williams escogemos el tipo de material, ¿ya? Y para el tipo de material, nosotros, no sé si se acuerdan, en las diapositivas, en la parte de arriba habíamos colocado un coeficiente C para el tipo de material, para el tipo de cultivo. Aquí está por acá, aquí, ¿no es cierto? El factor de cultivo. Entonces, ese es un dato que nosotros lo podemos introducir y nos calcula de la misma manera, ¿ya? Y lo que tenemos que verificar en The Hazen Williams, lo mismo es las presiones, ¿no? Con cuántos metros de columna de agua estamos llegando, si está dentro de la variación que yo tengo de carga permitida, entonces está bien, no hay problema. Y aquí ya me dan mis resultados, cómo ser los emisores, las longitudes de la tubería, ¿no es cierto?
Y listo, eso es todo. Este cuadro que nosotros tenemos de resultados, por ejemplo, acá, nos ayuda para nuestros planos. Entonces, a ver, vamos a calcular con Hazen Williams. Habíamos indicado 80, espaciamiento 5, caudales del emisor, diámetro externo, esto viene por defecto, presión de operación, la variación de carga permitida, elevador 0,25, desniveles 7,27. ¿Qué material? No, digamos, mm, este de 16 milímetros, ¿no? Con 135. Entonces, el valor de C del material del politubo es 135. ¿Qué constante vamos a utilizar? La primera de Blaus, que habíamos dicho, porque esa ha funcionado mejor respecto a la presión. A distancia completa, ¿qué valor de M? Entonces, si yo tengo tubería de aluminio, hierro y acero, selecciono la primera. Si yo tengo tubería de PVC, polietileno, UV, selecciono la segunda. En este caso es polietileno. Y listo, calculamos. Entonces me dice que para un lateral de 80 voy a tener 16 emisores, voy a tener una longitud real de 77,5, igual que la anterior vez, caudal en todo el lateral, 368 litros por hora, factor de Christiansen, que se verifica acá, 0,395, y qué pérdida de carga, 3,718. Entonces, con este factor de Hazen-Williams, aquí mejora mi presión, ¿no? Mejora mi pérdida de carga. Bien. Por favor, ¿puede apagar su micrófono? Wilber Correa, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Bien. Entonces, salimos de acá y vamos a ver lo que es un diseño hidráulico en terciarias. Como les había comentado, las terciarias son aquellas que se consideran a través de un lateral dividido por una válvula, como podemos ver acá, ¿no? Entonces, para este caso, de la misma manera que hemos calculado con los datos anteriores, aquí vamos a calcular en nuestra longitud terciaria, nosotros vamos a introducir una longitud menor a 80. Cuando nosotros hemos calculado el diseño para nuestro lateral, cuando hemos colocado 80 metros y ha sacado un resultado, ha dicho de que no iba a ser 80 metros la longitud total de la tubería, ¿se acuerdan? Iba a ser menor. Entonces, este dato es el que nosotros lo tenemos que ingresar acá, 70,87. ¿Qué espaciamiento? El mismo, que son 5. El caudal, el resultado que nos ha dado anteriormente era 368 litros por hora, ¿se acuerdan? El desnivel, 727. La altura del lateral, mejor dicho, la pérdida de carga que habíamos obtenido en el lateral, nos salía de 3,53. ¿Qué variación de carga habíamos indicado? 5, ¿no ve? Que fluctúe entre 5 y 20. La altura, aquí hay dos cosas importantes que tenemos que ver. La HF lateral, que es nuestra pérdida de carga final, y nuestra H lateral, que es nuestra pérdida de carga. No le vamos a decir inicial, pero le vamos a decir que es tiene un nombre, que es la efectiva, ¿no?
Entonces, acá vamos a colocar menor a 25 metros columna de agua, ¿ya? ¿Qué sé yo? 24. El elevador, habíamos dicho 0,25. ¿Qué material vamos a utilizar? Un PVC. Ahora vamos a hacer con PVC. Y este valor a usar, el 146, es el coeficiente de la tubería PVC de 40 milímetros. Habíamos dicho de que con Blasius nos daba mejores pérdidas de carga. Lo vamos a hacer ¿a qué distancia? A una distancia entera y vamos a calcular. Ah, perdón. Aquí nos dice ingresar diámetro adecuado o diámetro interno exacto. Entonces, para este caso, cuando nos dice diámetro adecuado o diámetro interno exacto, nosotros a este que ya nos los está calculando, le vamos a bajar. No podemos utilizar 50,20 porque es, em, es mayor al exacto que nos está dando abajo. Entonces, el diámetro lo tenemos que utilizar también de las fichas técnicas. Si yo, por ejemplo, coloco un diámetro adecuado de 43,16, mm, pasado aquí, a ver, 47,4, ¿cómo nos ha calculado? Ya, nos dice ingresar diámetro catálogo y seleccionar calcular HFT. Al calcular la pérdida de carga, ahora sí, yo voy a tener mi pérdida de carga final. Y mi pérdida de carga final no va a ser en este punto, sino va a ser al final de los 70,87 metros, que yo voy a tener una pérdida de carga de 2,14. Entonces, está bien igual, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pasando los 2 metros columna de agua, es decir, hasta el final de nuestra lateral terciaria nosotros vamos a tener una presión eh, buena, porque dentro de lo que viene a ser la NB688, NB689, la velocidad mínima para tuberías es 6 metros por segundo. Dentro de las presiones de metros columna de agua para tuberías, sí o sí tiene que ser mayor a 2. Entonces, en este caso tenemos 2,14. Se verifica, ¿no? Se verifica que el diseño que nosotros estamos colocando, es decir, los espaciamientos entre laterales, el caudal, la longitud, los desniveles, todo se cumple. En caso que no se cumpliera la pérdida del terciario, ahí ya hay que modificar cuántos emisores, cuánto de longitud, por ahí la longitud es demasiada, hay que reducirla, ¿no? Entonces, como todo ya está configurado acá, lo único que hay que hacer es ir buscando el resultado que pueda adecuarse a los valores estándar que nosotros tenemos dentro de los reglamentos. Y bueno, eso sería. Ahora, algo importante que tenemos que ver acá es los módulos no rectangulares, el método numérico. Entonces, esta tablita es muy importante. ¿Por qué? Porque el Excel que tienen aquí abajo se asemeja mucho a lo que hemos hecho en la presentación el día de ayer. Cuando nosotros hemos hecho el ejemplo, hemos hecho una verificación, esta de acá, ¿no? Una verificación de pérdidas de carga dependientes para el inicio y para el final de la tubería. Entonces, esto de acá, por ejemplo, chicos, ustedes lo van a tener que verificar aquí, ¿ya? Ahora, para este ejemplo, nosotros vamos a introducir los datos que estábamos introduciendo desde el principio, pero ustedes van a tener que introducir acá los datos del ejemplo de las diapositivas. Ahora, para este caso, ¿qué vamos a decir? Que nuestra pérdida efectiva del lateral va a ser 17 metros columna de agua, el emisor va a ser 25 litros por 6 metros,
¿Cuántos tramos? 12. ¿Qué desniveles? 0,16 y 8 metros en mis laterales. ¿Qué material yo voy a usar? Como habíamos indicado, PVC 40 milímetros. Y eso es todo. Ahora, ¿qué nos dice? Nota. Ingresar longitud, latitud de cada lateral. Ingresar diámetro interno. Presionar 2 veces para calcular. Bueno, nosotros colocamos calcular y aquí nos va a dar una serie de valores en cuanto a nuestros laterales, ¿no? Nosotros tenemos aquí nuestros laterales, tenemos las longitudes reales entre laterales, tenemos el caudal que vamos a tener entre cada lateral y lo más importante que nosotros tenemos que verificar son las alturas, ¿no? Entonces aquí tenemos que ir jugando con la longitud, latitud como indica, ¿no ve? Si nosotros colocamos, por ejemplo, en mi número, en el lateral uno que yo tengo una longitud, latitud de 84 metros. En el 2 tengo de 72. Y esto se lo hace con los datos topográficos, ¿no? Pero acá lo vamos a colocar para diseño. Esto significa la distancia que yo pueda tener entre mis laterales, ¿ya? Únicamente las distancias. 54, le vamos a poner la misma, y aquí la mayor, 72, 72. Colocamos calcular. Listo. Aquí nos va a salir ya otro tipo de longitudes reales para esta columna, ¿no? Otros caudales, como pueden ver, ¿no? ¿Entre qué tramos? Por ejemplo, entre el tramo 0 y 1 vamos a tener un caudal de 3.150 litros por hora, ¿no? Aquí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se acuerdan cómo habíamos definido del punto A al B, del B al C, ¿no es cierto? Lo mismo estamos haciendo ahorita, del punto 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. ¿Por qué hacemos esta verificación? Porque tenemos que garantizar de que cuando el agua pase entre el punto 0 y 1, entre el 1 y 2, o sea, es totalmente obvio que va a haber pérdidas de carga entre cada uno de los puntos. Pero lo que no puede haber es una pérdida excesiva de carga o de agua que llegue hasta el punto final. ¿Por qué? Porque el agua no va a llegar. Si se dan cuenta, entre el punto 0 y 1 yo tengo un caudal de 3.150, pero en el 11 y 12 que llega a ser el final, tengo de 300, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que jugar? Tenemos que jugar con nuestros diámetros de tubería. Hemos dicho, si nuestros diámetros son menores, la presión va a ser mayor. Por ejemplo, en este caso yo voy a colocar diámetros de 60 milímetros para todo esto. A ver, hasta el punto, hasta el 6. Ya. Aquí vamos a colocar uno menos, ¿no? Estos diámetros están en especificaciones. Ya, listo. Calculamos. Entonces, al calcular, ya vamos a tener nuestros desniveles, nuestras pérdidas de carga en metros columna de agua. ¿Ve? Y listo. ¿Con esto qué nos dice? Nos dice que nosotros vamos a tener desniveles en todo el sistema de 0,16 metros, lo cual está bien. Eh, nos dice que la altura máxima en el punto inicial va a ser 0,28, que eso se cumple para el ramal de 2 a 3, y que en este punto va a ser la mayor pérdida de carga, de 17,24 metros. Entonces todo se verifica, nada excede los parámetros que tenemos establecidos, tenemos buen caudal de entrada, tenemos, tenemos buena pérdida de carga,
en todas las ramales, ¿no? 16,96 metros columna de agua. Nosotros habíamos indicado de 20, ¿no ve? Entonces llega a lo que nosotros mismos nos habíamos establecido desde el principio. Y listo. Se ha verificado todas las presiones, entonces todas las tuberías están funcionando. Ahora nos vamos con el diseño de la tubería principal. En el diseño de la tubería principal habíamos dicho de que no vamos a escoger 25, que le íbamos a bajar un poco, y le hemos puesto 24,05 metros columna de agua. ¿Qué caudal? Bueno, en este caso el caudal es el que se había obtenido en el cálculo anterior. No sé si lo recuerdan, pero nos había dado como 59 metros cúbicos por hora. ¿A qué velocidad? Le vamos a colocar 2 metros por segundo, ¿ya? De todas maneras, lo ideal sería 6. Zanjas, a ver, vamos a hacer la prueba de una zanja de 0,6 metros. Para nuestras válvulas, para el tema de las válvulas, igual si ustedes van a la NB 688, 689, ahí tenemos metros columna de agua de cuánto a cuánto puede perder una válvula. En este caso le vamos a poner 0,7 y número de tramos de nuestra tubería, 4. ¿Qué material vamos a usar? PVC, como estábamos usando anteriormente, coeficiente 146 y vamos a calcular el diámetro. En el diámetro nos sale 102,09 milímetros, es decir, que nuestra tubería debería tener un diámetro de 102,09 milímetros. Eso es bastante, ¿no? Es grande. De todas maneras, em, es el valor que nos sale. Entonces, para nosotros poder determinar la carga efectiva total, es decir, los metros columna de agua, acá en los tramos nosotros debemos ingresar, ya nos sale por defecto, ¿no? De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Entonces aquí vamos a colocar nuestros tramos, o sea, nos sale por defecto los 4 que nosotros hemos colocado en principio. Si nosotros pondríamos aquí 10, debería modificarse, ¿es cierto? Entonces vamos a colocar 4. Y aquí en las longitudes. En las longitudes vamos a poner las distancias entre nuestra tubería principal. Mm, Ya, sí. Y los diámetros, ¿no? El diámetro me ha salido 102,09. El más cercano a este, nominalmente, mm, aquí está, es de 104,6. Y en las pérdidas de carga, habíamos indicado de que efectivamente nosotros íbamos a tener pérdidas de carga desde 3 hasta 7, ¿no es cierto? Entonces, y que en el tramo 1, 2 era donde mayor pérdida de carga se producía. Entonces, aquí solamente para variar algunos números, vamos a colocar 4 y aquí 3. Y los desniveles. Entonces, aquí 0, no hay desnivel en la primera línea. Aquí sí, y aquí así. Ya. Y en las pérdidas de carga, vamos a calcular. Bien, aquí nos sale ya la pérdida de carga efectiva, ¿no? Entonces, lo que habíamos colocado, por ejemplo, en las distancias, ¿no? Tiene que verificarse con los diámetros que se verifica y con las pérdidas de carga. En este caso, nosotros tenemos, esta se me ha borrado otra vez, ahora sí. Mm, Ya. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me dice? Me dice, tu tubería principal
que le vas a dividir en 4 tramos. En los 4 tramos, todas sus pérdidas de carga oscilan entre 6,17, 8,88, 4,69 y 5,65, que son valores que están dentro de lo que corresponde, o sea, de lo que se espera que pueda perder, ¿ya? Entonces, aquí ya llega a ser un poquito más detallado el diseño, pero no se olviden que tienen que sacar los valores de la topografía. ¿Por qué? Porque ahí ustedes tienen que definir su tubería principal, en cuántas partes se va a dividir y cuánto mide cada uno de los tramos, cada una de las partes. Nosotros incluso podemos cambiar el diámetro interno de la tubería, o sea, puede ser que para el tramo de 0 a 1 el diámetro de la tubería sea 104,6. Del tramo 1,2 al 3,4 nuestra tubería sea de 59,6 milímetros. Entonces, eso tienen que ir ustedes verificando y lo corroboran en la pérdida de carga efectiva, ¿ya? O sea, ojo que todos estos valores que ustedes ven acá son menores a los que ustedes han indicado que podía soportar. Entonces, con eso queda verificada la tubería principal. Bien. Después de esto, después de las tuberías principales, ya podemos ver lo que son los bombeos, ¿no? Acá solamente lo vamos a ver como como algo de pasada. ¿Por qué? Porque en los cabezales de riegos, hasta donde hemos llevado, nosotros hemos indicado de que íbamos a utilizar la gravedad a favor nuestro. ¿Para qué? Para evitar colocar bombeos, porque cuando hablamos de bombeos, ahí también tenemos que ya estudiar el acápite de las bombas. O sea, no se olviden que las bombas pueden ser en serie, pueden ser paralelas. Existen también ecuaciones a través de las cuales nosotros tenemos que calcular los caballos de fuerza de las bombas. Con todos esos datos, nosotros introducimos acá también los valores del caudal módulo que tenemos. El módulo se refiere a la bomba, ¿no es cierto? Al cabezal del riego. eh, la altura final la altura final, la pérdida de carga final, perdón, de la tubería principal, que eso lo hemos calculado anteriormente, ¿no ven? Nos daba 50,4 creo metros columna de agua. La eficiencia del bombeo, en la eficiencia tenemos igual estándares. En los sistemas de riego nos dice de 80 a 85. En el bombeo es de 70 a 90, ¿no ven? Entonces ahí nosotros podemos jugar con ese valor. ¿Qué pérdidas de carga tenemos en las válvulas, en los medidores, en los filtros de disco, de grava, por accesorios? Entonces, todos estos valores ya nos vienen por defecto en en nuestra, en esto que les mostraba, en nuestra ficha técnica, ¿ya? Pero esto ya, ahorita, por ejemplo, la ficha técnica que vemos es de tubería, ¿no? Pero en este caso tiene que ser de bombas y es exactamente lo mismo. Nosotros buscamos una bomba, qué sé yo, de 2 HPs, ¿no ve? De 2 horsepower, de 2 caballos de fuerza. Entonces esa bomba nos viene también con una serie de datos técnicos que nosotros los vamos introduciendo acá, ¿no? Los vamos introduciendo. Los desniveles, que eso nosotros hemos definido, 2 metros columna de agua. ¿Qué pérdidas? Bueno, acá no consideramos ninguna, le ponemos 0 aquí y calculamos, ¿no? ¿Y esto para qué? Para que nosotros podamos verificar los metros columna de agua, que no excedan el valor estándar que nosotros nos hemos propuesto desde un principio y en la potencia de la bomba y nos va a decir con qué caballos de fuerza debería ser mejor nuestra bomba, ¿no? O sea, es la que mejor trabajaría para nuestro sistema. Y eso es todo. Entonces, después en cálculos varios, aquí ya hemos visto el factor de Christiansen, en el dimensionamiento de la tubería de la red,
Igual ahí podemos entrar y nos van a dar cálculos mucho más pequeñitos, pero es para poder introducir ese resultado a todo lo que habíamos calculado anteriormente, ¿no? A esto. Entonces, estos, estos factores, estos predimensionamientos, a nosotros nos va a ayudar. Por ejemplo, en el predimensionamiento de tubería, diámetro y velocidad, ¿qué podemos introducir para la obtención del diámetro? Yo digo que 6 metros por segundo es mi velocidad mínima. ¿Con qué caudal? ¿Qué sé yo? 5 metros cúbicos por hora, ¿no? Calcular. Entonces aquí me dice el caudal, el diámetro que yo debería adoptar en milímetros, ¿no? Entonces con eso yo ya puedo introducir o puedo diseñar mi tubería. Ahora para el chequeo de la velocidad, ¿qué diámetro? Aquí me dice 17,2. ¿Con qué caudal? 0,014. Ah, no, metros cúbicos por hora. Entonces 5. Calcular. Listo. Entonces aquí se corrobora mi caudal, ¿no? Mi diámetro. Creo que aquí no está funcionando bien. A ver. Ya acá. No sé si hay una variación en cuanto a la coma o el punto, pero noten que acá el diámetro, que debería ser lo mismo en milímetros, eso hay que verificarlo, ¿no? Pero básicamente el resultado que te da acá de tu diámetro se lo introduce acá y el caudal en metros cúbicos por hora es este mismo, ¿no ve? ¿Para qué? Para ir verificando caudales, velocidades y diámetro. Esto es solamente para obtener los diámetros que pueden ser incluso a priori, es decir, primeramente voy a escoger un diámetro de 15 milímetros, ¿no? Ahora, si el diseño me exige más o menos, lo cambiaré. Y eso es todo. Entonces, acá en cálculos varios tenemos una serie de cálculos que son bien pequeñitos, ¿no? Son para únicamente determinar valores que los introducimos a lo que ya viene a ser nuestro diseño como tal. ¿Ya? Interpolaciones de la misma manera y así. Acá en tablas referenciales nosotros vamos a poder ver los coeficientes de Williams, ¿no? Para qué tipo de material tengo mi coeficiente, mi pH, que es mi patrón de humedecimiento, cuánto yo puedo considerar. Después mi triángulo de textura de suelos, si es franco arcilloso, si es arcilla, si es limoso, o sea, eso en qué medida a mí me ayuda para poder usar mi diseño y mi porcentaje de agua aprovechable, ¿no? Que eso lo habíamos visto, está en función a la evapotranspiración. Y listo, entonces yo les voy a colgar, por favor, la práctica hasta, hasta el día de mañana. Les voy a colgar las dos prácticas y con eso ustedes ya lo pueden realizar. Les voy a dar 2 semanas para que puedan terminar su práctica 2 y su práctica 3 y con eso las notas ya van a estar subidas al sistema, ¿ya? Les voy a dejar también colgado en la plataforma. Ayer estaba intentando subir, pero no sé si era un problema de mi internet, creo que sí, porque las fichas que les había mostrado a un inicio de llenado para ver si era eficiente tu sistema de riego o no, eh, li- libros, los videos que les había mostrado y el software, ¿ya? Y la 31 diapositivas, pero son muy claras, muy concisas, donde no tiene mucha teoría, o sea, directamente va al grano, ¿no? En la última parte ustedes van a tener que averiguar un poquito más, por eso les voy a colgar 2 libros para que ustedes vayan leyendo, repasando
y sacando sus resultados. Bueno, ha sido un gusto poder estar con ustedes en este módulo. La verdad es que mm, si bien no hemos podido compartir muchas experiencias, porque este es un módulo mucho más práctico, ¿no? O sea, más de cálculo, más de diseño. Cuando se dan otros módulos de experiencias, es un poquito más dinámico porque participan más los estudiantes. Pero cualquier duda que ustedes tengan, cualquier solicitud, les voy a colgar también las guías y algunos libritos que yo tengo acá, por ejemplo, nos dan en el ministerio, que son, por ejemplo, las ciencias ancestrales como mecanismo y adaptación al cambio climático, cómo mejorar mi sistema de riego. Entonces, todas esos instrumentos que estoy segura que les va a servir a ustedes en gran medida, ¿no? Y bueno, espero que tengan, que culminen su diplomado con mucho éxito. Les deseo lo mejor y bueno, los aliento para que puedan hacer sus maestrías o sus doctorados y puedan continuar con sus estudios para ser mejores profesionales de lo que ya son. Que tengan una buena noche. Les deseo lo mejor y bueno, nos estamos viendo de aquí 2 semanas más para el tema de la presentación de notas. Gracias a todos.